Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. En esta oportunidad, nuestro programa se realiza en cenáculo. En cenáculo, prácticamente en la vigilia de Pentecostés. Pasado mañana celebramos la gran solemnidad, culminación de la Pascua, Pentecostés. Mañana en muchos lugares vamos a celebrar esa vigilia en la que como mendigos del Espíritu Santo vamos a pedir ese don. Y yo quisiera que la palabra de introducción de este programa sea también una invocación de decir: ven Espíritu Santo. Somos mendigos del Espíritu Santo y estamos en cenáculo. El cenáculo no solo es un lugar maravilloso, por cierto, un lugar maravilloso de Jerusalén, una sala en la que aconteció la institución de la Eucaristía, en la que aconteció también la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, en la que aconteció también el primer concilio de Jerusalén, un lugar emblemático. Pero es que no solo es un lugar, el cenáculo es también una forma de estar, una disposición. Estar en cenáculo es estar unidos, en comunión, en torno a los apóstoles y a María, y teniendo a María con nosotros, en la esperanza de recibir el don del Espíritu. O sea que estamos en cenáculo. Este programa de Sexto Continente lo hacemos en cenáculo. Y entonces invocamos al Espíritu, y lo voy a hacer con una expresión conocida que fue de un encuentro ecuménico entre las iglesias cristianas, ya además hace mucho tiempo. Estamos hablando de julio de 1968, o sea, tú verás, en aquel verano controvertido que había pasado el mayo del 68, en aquel verano en el que el gran profeta San Pablo VI publicó la Humane Vitae. Allí hubo un encuentro ecuménico entre cristianos, y esta oración que voy a compartiros allí tuvo, digamos, su origen, ¿no? Y tiene como título Sin el Espíritu Santo, y dice así: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una mera organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una mera evocación. El comportamiento cristiano, una moral de esclavo. Pero en él, con el Espíritu Santo, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un Pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación. El comportamiento humano queda deificado. Bueno, fue una declaración, la verdad es que impresionante, que nos hace caer en cuenta que tengamos al Espíritu Santo con nosotros o no lo hayamos acogido, nos cambia la vida. Las cosas son completamente distintas, ¿no? Porque dice uno: a mí ese libro, esa lectura de la Biblia no me dice nada, vaya rollo. Otro, sin embargo, la coge y encuentra que es palabra de vida. ¿Y cómo es posible? Pues porque uno
no ha acogido el Espíritu Santo y otros sí, y otros sí. O sea, cambia completamente la perspectiva con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. Quien quiera profundizar un poco más en esto, ¿no? Bueno, pues que teclee, que busque en las redes, porque el año pasado pues compartí una charla, una reflexión con las comunidades contemplativas de nuestra diócesis sobre precisamente esta oración. Y este es el título, sin el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Como nos hace ver toda la historia de la salvación con ojos nuevos. Por lo tanto, no nosotros en este Pentecostés, como en cenáculo, como mendigos del Espíritu Santo, ¿no? Le invocamos, le pedimos que venga sobre nosotros, que venga sobre esta gran familia que conformamos, ¿no?, en Radio María, y que nos dé todos esos dones, los dones de su Espíritu que tanto necesitamos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, en el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como pues en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube, en ticonfío.org, y también decir que en la página web multimedia de un servidor, que tiene la dirección de www.enticonfio.org, allí también buscáis los programas de Sexto Continente y otras muchas reflexiones que vamos haciendo. Por ejemplo, pues con motivo ahora del día de Pentecostés, espero mañana dar una charla, comentario del Veni Creator, de esta oración con la que invocamos al Espíritu Santo en las grandes asambleas de la Iglesia Católica, el Veni Creator. Y si Dios mediante, mañana daré una charla que espero también colgarla pues de esa página web en ticonfío.org. Bueno, vamos adelante en esta edición y voy a compartiros un par de cosas que, bueno, pues son un tanto originales, ¿no? Una de ellas, la primera, ¿no?, pues es algunos datos muy interesantes, a mí me han parecido interesantísimos. Bueno, yo os voy a decir que yo comparto con vosotros lo que a mí me enriquece. O sea, yo creo que la metodología que yo empleo aquí es, a ver, lo que a mí me hace bien, entiendo que a vosotros también pues os puede hacer bien, ¿no? Obviamente, a veces uno discierne un poco diciendo, pues esto igual le puedo soltar un poco rollo a la gente o tal, pero generalmente lo que a mí me hace bien entiendo que nos hace bien a todos, porque en el fondo todos estamos, con la que está cayendo y con el ambiente en el que estamos, no hay tanta diferencia entre el deseo de búsqueda de verdad y de bien que tiene un sacerdote, un obispo, un laico, un matrimonio, una religiosa. A ver, que todos estamos buscando el agua viva, todos buscamos el agua viva, ¿no? Con lo cual yo comparto con vosotros las cosas que a mí me hacen bien, ¿no? Entonces, pues, esta semana, en la página de Religión en Libertad, me llamó la atención un reportaje que tenía el título España, capital Roma. Y dije, ¿qué es esto? Que la capital de España está en Roma. Y dicen, el gesto con que Isabel la Católica sometió su reino a la cruz y que podría hacerla santa. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, me fijé un poco en el artículo y resulta que pues José Luis Rubio Huillén, que es el director de la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica, ahí hay una comisión para intentar, ¿no?, pues elevar a los altares a Isabel la Católica. Pues entonces él ha dado pues una charla, una ponencia, una conferencia recientemente con el título de Contenido teológico y espiritual de la Reina y la evangelización de América. La verdad es que yo creo que sería maravilloso, no solo para España, para toda la hispanidad, para todo el mundo, que pudiese llegar a producirse la beatificación y la canonización, ¿no?, de Isabel la Católica. Y bueno, pues ya sabemos que existen también, digamos, algunos argumentos, supuestos argumentos, que se esgrimen contra la santidad de Isabel la Católica, ¿no?
El más conocido de todos ellos fue el de la expulsión de los judíos de España. Entonces, vais a ver qué datos tan interesantes se dan aquí. No hay como conocer la historia. A ver, la historia hay que conocerla para contextualizarla. Y entonces me pareció muy interesante. Aquí, digamos, Religión en Libertad ha tenido la capacidad pedagógica de esa ponencia, de este director de la Comisión de Beatificación, recoger 10 datos históricos, en los que uno contextualiza, ¿no? La vida cristiana, la vida de santidad de Isabel la Católica. Bueno, hay un dato histórico muy interesante, que es que 11 años antes de que naciese Isabel la Católica, se había celebrado el Concilio de Florencia, un concilio muy importante, en el cual el Papa Eugenio IV pues había decretado pues muchos temas en materia de fe, pero además de los temas en materia de fe, también habló en aquel concilio del primado del Papa sobre todo el orbe. O sea que de alguna manera en aquel concilio se subrayaba que en aquel contexto de la cristiandad, el Papa debía de ser reconocido como que tenía un primado sobre todo el orbe de la tierra, ¿no? Pues, o sea, como que tenía el cuidado. Hoy en día ya sabemos que distinguimos, tenemos una distinción entre el orden temporal, digamos el orden civil temporal y el orden eclesial, y de los temas espirituales hacemos una distinción, pero somos conscientes de que en aquel tiempo de cristiandad eso no era así. Entonces, pues, digamos que en aquel concilio de Florencia, como digo, 11 años antes del nacimiento de Isabel, pues se había proclamado el primado del Papa sobre todo el orbe, ¿no? Sobre toda la cristiandad. Entonces, claro, pues Isabel, que era una mujer hija de su concilio, hija de aquel concilio, esto lo subrayó muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que ella siempre apuntó a que la capital de su reino era Roma. La capital de su reino era Roma. Y de hecho los funerales de Isabel la Católica, los funerales se celebraron en Roma, no te lo pierdas. Porque ella entendía que la capital de su reino era Roma, pues porque era el Papa el que tenía el primado sobre todo el orbe. Es un dato potente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué 10 datos, ¿no?, nos da sobre el perfil espiritual, teológico, que iluminan la santidad de esta reina, ¿no?, en esa ponencia? Bueno, 10 datos, los digo brevemente. Primero, ella consagra su reino a Dios. Desde esta perspectiva conciliar, ella cuando comienza, ¿no?, su reinado, hace una consagración de su reino a Dios. Es su primer gesto de santidad. Segundo tema, el tema más polémico, ¿no?, el de la expulsión de los judíos de España. Un dato que se da en esta conferencia, que es muy interesante, es que todo lo referente a la expulsión de los judíos de España lo hizo la reina Isabel por mandato papal. Ojo, por mandato papal. O sea, un mandato papal al cual ella estaba obligada desde esa perspectiva del Concilio de Florencia, en la que se decía que el Papa tenía el primado sobre todo el orbe. O sea que si alguna responsabilidad, digamos, pudo haber en esa, que eso es muy discutido, las razones, si había razones suficientes, si no las había, sí, pero si alguna responsabilidad hubo, no fue de la reina Isabel, sino en todo caso del mandato papal, que le pidió a la reina la expulsión de los judíos. Hay que decir que los judíos habían sido expulsados de muchos países de Europa, que habían venido a España, y que cuando España expulsa a los judíos, lo que hace es suspender la residencia provisional que se les había dado en España. Y además hay que decir que de ninguna manera fueron expulsados de cualquier forma, sino que la Corona de Castilla, a diferencia de las expulsiones que había habido en otros países de Europa,
no les confiscó sus bienes, se les dejó llevar todas sus pertenencias, incluso se les dio indemnizaciones. Ojo con ese dato, con la forma con la que Isabel la Católica dio cumplimiento al decreto del Papa de esa expulsión, ¿no? Bueno, pues un dato interesante, por cierto, porque claro, se supone que esta era pues una dificultad para la canonización de Isabel la Católica, y resulta que este dato deja las cosas muy, muy contextualizadas. En tercer lugar, en absoluto cabe decir que la reina Isabel tuvo ningún tipo de antisemitismo. Todo lo contrario, pues tenemos datos como los siguientes: el hecho de que el médico personal de Isabel la Católica era un judío, y además un judío no converso, o sea que las primeras manos que cogieron los hijos de Isabel la Católica cuando iban naciendo, pues eran las de Lorenzo Badoz, su médico personal, que era judío. Y también en su corte tuvo judíos de primera línea como Abraham Seneor, pues que era el administrador de todos los caudales de la guerra de la reconquista de Granada, o Isaac Abrahamel, que era el gran prestamista, digamos un banquero judío de aquellos tiempos, que fue el gran prestamista al cual la reina Isabel le fue pidiendo préstamos y préstamos para llevar adelante la reconquista de Granada. Y, o sea, que es decir, que fueron las personas en las que ella se apoyó. En absoluto cabe decir que en ella anidase algo de antisemitismo. Cuarto dato histórico, ella, cuando reconquista Granada, el 2 de enero de 1492, por cierto, ¿qué año ese? ¿Qué año 1492? ¿No? Que en enero se reconquista Granada, termina la reconquista de España después de tantos siglos, la expulsión de los musulmanes, de los moros, ¿no? Y ese mismo año, unos meses más tarde, ¿no? 9 meses más tarde o 10 meses más tarde, es el descubrimiento de América. Vaya año, ¿no? Vaya contexto de España. Lo comparamos con el que tenemos ahora y madre mía. Bueno, pues el cuarto dato es que ella, cuando reconquista en enero de 1492 Granada, se encontró una ciudad, sí, intacta, no hubo destrucción alguna, pero completamente islamizada, O sea, Granada estaba totalmente islamizada, estaba repleta de mezquitas, otras infraestructuras. Entonces ella dijo, venga, vamos a llenar Granada de la presencia eucarística. Y entonces ella, pues, puso iglesias, monasterios, catedrales, sagrarios. Dijo, esto lo cambiaremos llevando la Eucaristía allí. Entonces ella inundó Granada con la Eucaristía. Es algo impresionante. Quinto punto. Otro dato que yo desconocía, ¿no? Que ella tuvo una vocación también sanitaria, sanitaria o sanadora en plena guerra, en plena reconquista de Granada. Ella, que era terciaria franciscana, y que por lo tanto tenía esa vocación a ayudar a los despojados, ella se quedaba en la retaguardia, hacer de enfermera y asistir a los heridos y a los caídos durante las escaramuzas y durante las batallas. Tenía que ser impresionante verle a la reina Isabel allí, pues en las tiendas, atendiendo a todos los heridos que venían de primera línea de la batalla. La reina haciendo de enfermera de los heridos. Sexto dato. Ella era, como hemos dicho, terciaria franciscana y también dominica. O sea, digamos, eran las dos corrientes espirituales que habían forjado, ¿no? Pues el catolicismo. Todavía pues no habían nacido otras órdenes ya más modernas. Entonces ella estaba impregnada del franciscanismo y al mismo tiempo también del espíritu de Santo Domingo. Pertenecía a esas dos órdenes terciarias, ¿no? Séptimo dato. La evangelización de América, que ella se la toma, bueno, y no únicamente de América, ¿no?, sino también de los territorios reconquistados a los musulmanes, sobre todo Granada, se la toma como una empresa en la que no solo compromete, ¿no?,
la hacienda real, sino su hacienda personal. O sea, se despoja de todos sus bienes y se va quedando pobre porque todo lo invierte y todo lo invierte, ¿no? Ella, por ejemplo, se da el dato de que llegó a deber 1,5 millones de maravedíes, que madre mía, menuda deuda es esa, a este judío Abranael de Granada, ¿no? Y ella, sin embargo, dijo, lo tengo que pagar, y se adelantaba a conseguir el dinero y a pagárselo, porque decía, si yo quiero que Dios me bendiga en la evangelización, tengo que ser justa devolviendo todo el dinero. Entonces ella, pues en ningún momento recurrió al poder de ser reina y dejar impagos, y además pagándoles a los judíos, O sea, ojo con esto, porque podía haber dicho, bueno, pues si expulso a los judíos, pues ya no les pago, ¿no? No. O sea, ella, ese 1,5 millones de maravedíes los fue devolviendo, deshaciéndose de todo su patrimonio personal, por aquí y por allá, hasta porque ella quería que Dios bendijese la tarea de la evangelización de esos nuevos lugares, ¿no? Y para ello no quería que estuviese sustentada en ninguna injusticia, ¿no? Que yo lo hago con un dinero que no lo he devuelto. No. Octavo punto, que yo creo que es uno de los puntos históricos más hermosos, ¿no? Madre de una raza. Sí, Isabel la Católica es madre de una raza. Podemos decir que los hispanos tenemos, ¿no?, por madre a Isabel la Católica. Vamos a ver, este dato es muy interesante, ¿no? Ella tuvo una maternidad como reina sobre los indígenas americanos. Los llamaba hijos míos. Prohibió su esclavitud. Invitó al matrimonio y al mestizaje con ellos. Habló de que formaremos una nueva raza. Y esto formó parte de la espiritualidad de la reina. O sea, es impresionante, que una mujer en ese contexto hablase, son hijos míos, formaremos una nueva raza con ellos. Habló del mestizaje, bendijo el mestizaje, lo impulsó, lo aprobó. Bueno, impresionante. El noveno dato histórico, el que os he dicho al principio, que ella decía, ¿cuál es la capital del reino? La capital de España, Roma, fíjate tú, ¿no? Aunque la corte entonces era itinerante, ¿no? Y de hecho Fernando de Aragón pues tenía un poco como la capital de Aragón estaba en Nápoles, pero para Isabel la capital de Castilla era Roma, y de hecho, bueno, pues de hecho su funeral, ¿no?, que tiene lugar el 26 de febrero de 1505, tiene lugar en Roma, en la iglesia de Montserrat, y allí hay un famoso sermón de Ludovico Bruno que en ese funeral habla de la Beata Santa, remarcando su vinculación a los modelos de santidad. Es sepultada a ras del suelo en un humilde sepulcro, amortajada y vestida con el hábito de San Francisco, despojada de toda realeza. Así lo había querido ella, ¿no?, enterrarse de esa manera. Y último dato, que me parece también muy interesante, el último dato, ¿cómo murió? ¿Cuál fue su agonía? Todo apunta a que ella murió con toda probabilidad de un cáncer de útero. Claro, en aquel tiempo, pues un cáncer de útero no había capacidad de detectar qué le estaba pasando, ¿no? Pero con todos los datos, como hay muchos datos, ¿no?, de lo que los médicos observaban, pues hoy en día cabe decir con bastante certeza que murió de un cáncer de útero. Claro, sin ningún tipo de analgésicos ni cosas por el estilo, tuvo un sufrimiento grandísimo y una larga agonía, ¿no? Fallece con 53 años, en 1504. Entonces ella también prepara este momento. ¿Y qué es lo que pide? A ver, pide que me traigan a alguien que me predique, me hable de la pasión de Jesucristo. Porque dice, yo tengo que vivir mi agonía mirando a la pasión de Jesucristo. Y entonces ella necesita una consolación. ¿Y dónde obtiene la consolación? Que alguien le predique sobre la cruz de Cristo. Y entonces allí llega Fray Ambrosio Montesino, que es fraile, pero es poeta, y entonces ante ella venga que hacer todas las poesías
y todas las oraciones sobre la cruz de Cristo. Algunas de esas oraciones y poesías que Montesino hizo ante la cama, ante la presencia agonizante en ese gran sufrimiento de la reina Isabel, pues ella buscó su consolación en la cruz, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Yo de hecho voy a decir que muchos de estos datos, ¿no? Pues me he enterado y los comparto con vosotros. Y dice uno, qué hermoso, ¿no? Y qué bueno sería para toda la catolicidad, para toda la Iglesia católica, pues que Isabel la Católica pudiese, ¿no? Pudiese ser elevado a los altares. Yo creo que se van dando pasos, es una intención por la que os invito a que todos recemos. También le haría un gran bien a España en esta pedazo de crisis que tenemos. Porque es obvio que la unidad de España se forjó teniendo como columna vertebral, la vertebración de España fue la fe católica. Fue la fe católica, es decir, según España se iba reconquistando, era la fe católica la que vertebraba a los pueblos. Porque es que hay que decir que España tiene pueblos muy distintos, muy diversos, ¿no? Pero era la fe católica la que nos vertebraba. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Pues ya está. Perdemos la fe, vamos perdiendo la fe y entonces perdemos eso que nos vertebraba. Y entonces España pasa a ser un cuerpo sin alma. Y un cuerpo sin alma se descompone. Se va descomponiendo, ¿no? Una España que pierde sus raíces católicas, que se desvincula, ¿no? de su historia, que se avergüenza de su historia, pues es que se va descomponiendo. Y eso es lo que ocurre en España. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Fíjate tú qué situación en la que, bueno, pues se puede dinamitar, ¿no? Pues fácilmente, porque como al final parece que la propia unidad de España está absolutamente dependiente de que los pactos políticos, ¿no? Pues permitan que alguien se mantenga en el poder, y estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra vertebración para poder seguir en el poder, ¿no? Porque esta es la situación actual, ¿no? Por eso qué importante sería mostrar la santidad de la reina Isabel, en la que es absolutamente, pues, el antídoto. Alguien que no ha tenido ese afán de poder, sino ese afán de servir, y de servir al bien de los pueblos, al bien de la cristiandad, al bien de los pueblos que han llegado a conformar esta unidad que llamamos España, y al bien de la hispanidad. Bueno, pues la verdad es que damos gracias también por pues al director de la Comisión de Beatificación, a José Luis Rubio Guillén, por esa conferencia de la que nos hemos servido en este momento. Bueno, con María en cenáculo, decíamos al inicio de este programa. Vamos a escuchar este canto del Ave María de Marco Frisina, canto del Ave María, que lo hacemos con María en cenáculo, orando y rogando para que los dones de Pentecostés se infundan abundantemente sobre todos nosotros en este domingo. Grazie
2024, año de la oración, año de las bodas de plata de Radio María en España, año para insistir en nuestro trato de amor con el Señor y su Madre, pedir, alabar y dar gracias. Un año también para que te incorpores de forma más activa a la familia de Radio María. Puedes hacerlo con tu oración, sacrificio, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado de donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, 25 años cambiando vidas. Bueno, quiero aprovechar que hemos escuchado este spot de la campaña de sostenimiento de Radio María en el mes de mayo. Quiero aprovechar para agradeceros de todo corazón la respuesta tan generosa que ha habido, pues, en esa maratón, en esa gran colecta que se ha realizado. El día anterior no tuvimos este programa de Sexto Continente, precisamente porque se dedicó, pues, a hacer una presentación de todos los proyectos con los que este año hemos dicho que Radio María España que patrocine, ¿no? O que amadrine, pues todos esos proyectos de Mozambique, de la República del Congo, de Burundi, de Irak, de Nazaret, de Tierra Santa, de Sri Lanka, de Fátima, también de Portugal. Bueno, la verdad es que la respuesta ha sido maravillosa. Se requerían 900.000 euros para poder responder a que Radio María se pusiese en marcha o se consolidase en esos lugares, y se ha superado incluso esa cantidad. Gracias de corazón por vuestra generosidad, ¿no? Y ahora, pues, que se ha conseguido ese reto internacional de que amadrinemos, pues, otras Radio Marías, pues el resto de este mes, pues en la acuestación que hace Radio María, nos centramos en la casa, obviamente, pues ahora el resto del mes los fondos que se irán consiguiendo serán para sostener el mantenimiento de Radio María en España, ¿no? Que creo que es lo que permite también que nuestro programa de Sexto Continente se lleve a cabo día a día. Bien, vamos a ver, os voy a compartir otra joyita con la que me he encontrado esta semana. En la Universidad Católica de Valencia, le han invitado allí, pues, en una semana que ha habido cultural organizada por uno de los departamentos de la Universidad de Valencia, le han invitado a un pedagogo, a un profesor, a un escritor italiano llamado Franco Membrini. Y como sé que en este programa también hay mucho profesor de religión, pues es que os voy a compartir, pues porque me ha parecido una joyita, una entrevista que le han hecho en la revista Paraula. Paraula es la revista del arzobispado de Valencia, ¿no? Entonces el hombre, que además se ve que es muy vehemente, es un hombre que que en absoluto es de esos que le deja a alguno, pues, digamos, indiferente. No, es un hombre vehemente, de esos que lucha por transmitir a sus alumnos la experiencia, ¿no? La experiencia, superando, pues, un tipo de pedagogía así aséptica. No, o sea, intenta compartir su alma con sus alumnos, ¿no? Entonces, pues os voy a compartir un par de cosas que he visto por aquí que me han llamado la atención, ¿no? Claro, él obviamente se ve que es alguien que ha conseguido que con sus alumnos haya, en primer lugar, un vínculo en el que nos queremos, porque esto es importante para poder educar. Hoy en día es muy importante que el educador y el educando hayan generado unos vínculos en los que se quieran, en los que hayan experimentado el que nos importemos unos a otros. O sea, tu vida me importa. O sea, yo no estoy únicamente aquí pues cumpliendo los requisitos porque mi puesto de trabajo me pide aquí que esté de 8 a 9. No. O sea, yo estoy aquí porque me importas tú. Entonces, cuando se van creando esos vínculos entre el profesor y sus alumnos, el profesor tiene un gran reto, y es cómo yo ahora consigo que estos alumnos míos,
que están de alguna manera, ¿no?, pues condicionados completamente por este aletargamiento cultural que existe, en el que parece, ¿no?, que nos hemos olvidado de las grandes preguntas que anidan en el corazón del hombre, ¿eh? O sea, no pensamos, ¿eh? Nos han anestesiado para que no pensemos, ¿eh? Pues nada, ahí, ¿no?, como ahí tienes el móvil, distráete, ¿no? Ahí tienes unos videojuegos, venga, distráete con los videojuegos, ¿no? O sea, estamos como embobados, y todo esto es una especie de droga para mantenernos entretenidos, haciendo que el hombre deje de pensar. Claro, cuando un profesor ve así a sus alumnos, sufre, y dice, ¿qué haría yo para intentar, ¿no?, pues abrir las almas de estos chicos, ¿no? Pues ¿qué haría yo? Entonces cuenta el hombre, cuenta alguna anécdota, ¿no?, que ha vivido, ¿no? Dice que cuando fue en una ocasión, ¿no?, pues ante sus alumnos de bachillerato de religión, pues que tenía el siguiente procedimiento, que llegaba un lunes por la mañana a clase, y ese día llegaba con una cara tristísima, ¿no?, el profesor, ¿no? Entonces sus alumnos empezaban a preguntarle, Franco, él se llamaba Franco, ¿no? Franco, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Eh? Y él, haciéndose el remolón, decía, no, da igual. Entonces, claro, los alumnos, impactados por verle así hecho tan triste, ¿no?, seguían insistiendo, oye, ¿qué te pasa, no? Y él les decía, pues como, pues al cabo de media hora, ¿no?, que es como estaban insistiendo, ¿qué te pasa, no? Es que es una tragedia, pero si queréis os lo digo, ¿no? Sí, dinos, ¿no? ¿Qué te ha pasado, no? Y entonces les decía, es que esta mañana me he dado cuenta de que todo muere. También vosotros moriréis, y vuestras novias, y morirán vuestros padres, y morirán vuestros hijos cuando os caséis y tengáis familia. Es que esta mañana me he dado cuenta de que todo muere, y entonces estoy muy triste. Claro, los alumnos ven eso y se quedan impactados de que el profesor les haya dicho tal cosa, ¿no? Entonces, si al principio pues los alumnos, algunos se quedan impactados, ¿no? Otros dicen, oye, no digas tonterías, ¿no? O sea, pero claro, se van con eso a casa los chicos, ¿sabes, no? Se van con eso a casa, con que el profesor, ha venido con una cara hecha un funeral y se ha dicho, es que me he dado cuenta que todo muere. Y entonces, si todo muere, pues qué tristeza, ¿no? Que no sé qué. Entonces, toda la semana los alumnos comentando que Franco, fíjate tú, pero que vaya la que nos ha soltado, ¿no? Llega el lunes siguiente, ¿no? Y entra en clase silbando, cantando, gritando de contento, ¿no? Y ellos se interrogan, ¿y este? ¿Y este ahora? ¿Pero cómo viene así de contento, no? Y entonces, ¿y hoy qué te pasa? Y les dice, esta mañana, mientras venía, me he parado en el kiosco y he comprado 4 periódicos. Todos llevaban en la portada el mismo tema. ¿No lo habéis visto? Entonces se miran unos a otros y dicen, no, yo no me he enterado, y tú, yo tampoco. ¿Qué ha pasado, pues? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿pero en qué planeta vivís? Bueno, en realidad estos periódicos son periódicos de hace 2000 años. Y los periodistas se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y publicaron la misma noticia. Parece ser que hay uno que ha conseguido, que ha resucitado de entre los muertos. Entonces, claro, ¿no? Y lo decía radiante de alegría, ¿no? Cuando la semana anterior les había dicho, estoy hecho polvo porque he descubierto que todo el mundo muere y al final todo acaba en la muerte. Y entonces les dice, ¿no?, el día siguiente, es que acabo de pasar por el kiosco y he comprado 4 periódicos y fíjate qué gran noticia que se ha dado, ¿no? Y de repente este profesor les dice a sus alumnos, mira, chavales, a ver, me importa nada, pues lo que llevéis entre manos, ¿no? Pero si esta noticia es verdad, entonces yo volveré a ver a mi padre y a mi madre. Si Cristo ha resucitado, entonces todo es distinto. Entonces nada muere. Y esta idea es clave, ¿no? Y ese profesor, pues fíjate, ¿no?, que se la juega, porque claro, más que profesor, pues es que se la juega delante de ellos, ¿no? Escenificando el drama de la vida,
les quiere decir, mirad, aquí la clave, lo esencial es que Cristo haya resucitado, ¿no? La verdad es que, bueno, yo he leído la entrevista y he dicho, vaya tío valiente que se arriesga ante sus alumnos para intentar transmitir esa experiencia, ¿no? Que en el fondo, fíjate, es tratarles como adultos, es decir, mira, es que las grandes preguntas de la vida te las tienes que tomar en serio, ¿no? Entonces este hombre, Franco Nembrini, que también es un especialista pues en toda la literatura, etcétera, pues claro, le preguntan en esta entrevista si a un adolescente, si a un joven en este siglo XXI le dice algo las obras de los clásicos, como por ejemplo Dante, ¿no? Y claro, él dice, es que lo que es una auténtica desgracia es que pues en el mundo académico, cuando se acercan un poquito, ¿no? Pues a los clásicos como la Divina Comedia de Dante, pues en el fondo, pues ¿qué es lo que les dicen? Venga, a ver, señala cuántas metáforas se encuentran en este texto de Dante. A ver, y cosas por el estilo. Es decir, la manera de enseñar la literatura que se tiene hoy en día con nuestros jóvenes, en el fondo, es coger el rábano por las hojas. A ver, mira este texto. Mira aquí qué metáforas tiene el autor. Pero no vas al meollo, no vas al contenido. Vamos, estás cogiendo estas grandes obras, las estás cogiendo por lo anecdótico, ¿no? Y entonces dice él, esto en el fondo hace insoportable a los jóvenes el hecho de estudiar la literatura de esa manera. Es como estudiar la literatura estudiando la carcasa, pero no el alma de la literatura, porque lo importante pues de la Divina Comedia es la sed de amor que tiene el hombre, la sed de amor, ¿no? Entonces, claro, pues los alumnos pasan por el colegio, los institutos, odiando la gran literatura, odiándola porque es un ejercicio para coge metáfora, coge subraya, tal, pero sin entenderla, sin haber descubierto su alma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que este hombre dice, ¿no? En esta entrevista que le han hecho en la Universidad Católica de Valencia? Pues que la juventud actual aspira a los grandes trascendentales de los que ya se hablaba en la Edad Media, que eran el bien, la verdad y la belleza. Y que aquello, esos tres grandes trascendentales, siguen siendo, ¿no?, las tres grandes búsquedas de los jóvenes de todos los tiempos: el bien, la verdad y la belleza, que en el fondo responden, fíjate bien, a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, la tesis de este hombre, en la entrevista que le hacen, es que esta emergencia educativa que vive Europa, que cuando se hacen, ¿no?, pues esas estadísticas, esos estudios sobre el nivel académico, que vamos viendo que estamos cayendo en el nivel académico, y es un nivel académico patético, el de España especialmente, etcétera, ¿no? Dice, esa emergencia educativa, el problema es de los adultos, que no tienen razón para la esperanza y que lo único que transmiten es desesperación. Y dice, no es de extrañar que haya unos porcentajes de jóvenes tan fuertes que utilizan psicofármacos, que van al psicólogo, que se autolesionan, que sufren anorexia, bulimia, o que incluso se suicidan. Y añade, estamos dejando en la estacada a toda una generación, y lo más grave es que a nadie le importa un pimiento. Dice él, ¿dónde están los políticos, la administración? ¿Dónde están las escuelas? ¿No? Esto es un cero al cuadrado. A ver, me ha parecido un valiente que se presenta, ¿no?, desde su experiencia de pedagogía, etcétera, y dice, a ver, aquí lo que hay que hacer es transmitir el alma, el alma en la educación. Si tú no transmites el alma, no estás educando. Y en el fondo es tu propia crisis, tu crisis interior, ¿no?, la que está condicionando la gran emergencia educativa, el fracaso educativo en el que estamos inmersos. Bueno, interesante, ¿eh? Esta ha sido pues una noticia recogida, como digo, en una entrevista realizada en la revista Paraula del Arzobispado de Valencia. Bueno, aunque sea brevemente, tenemos un momento para la participación también de
para responder a vuestras cuestiones, a vuestras preguntas. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para poder participar en este programa. El correo electrónico es sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. A Rocío, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos traslade las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Buenos días. Pues escribe una cursillista de cristiandad y profesora de religión. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Patricia. Soy maestra de religión en colegios públicos y catequista en mi parroquia, en Ayamonte. Mi consulta es que cuando trato el tema de la santidad con los niños, les hablo de los santos niños y jóvenes, pero principalmente les hago conocer la vida de Carlo Acutis por su cercanía en el tiempo, que lo vean como un chico normal, con jeans y zapatillas, cercano a sus realidades. Hace 2 semanas vi la película Rebeca, un ángel llamado Rebeca. También una joven que fue santa, o lo será, desde niña, igual que Carlo. Una bendición su testimonio de vida para que lo conozcan los niños y los jóvenes. Mi pregunta es si en realidad Dios elige desde su nacimiento o antes de éste a las personas que Él quiere que sean santos. Me da la sensación de que, por ejemplo, Carlos o Rebeca ya fueron elegidos por Dios desde el vientre de su madre, o todos podemos serlo. Espero que se entienda mi pregunta. Muchas gracias. Siempre que voy al trabajo lo voy escuchando, lo sigo también por WhatsApp y estudiamos en el movimiento de cursillos en Huelva todas las clarísimas explicaciones sobre el catecismo. Gracias por aportar sabiduría con tanta claridad. Bendiciones de colores. Feliz mes de la Virgen. Muy bien, de colores a toda la familia cursillista. Vamos a ver, la pregunta que hace Patricia, me parece muy importante, ¿no? El esfuerzo que hace ella de proponer a sus alumnos, a sus catequizandos o a quien sea, pues unas propuestas de santidad tan cercanas como la de Carlo Acutis. Y bueno, y también ella habla de Rebeca Rocamora, que es de esta diócesis desde la que os hablo, ¿no? Y recientemente se ha estrenado pues un documental que tiene como título Un ángel llamado Rebeca, que os lo aconsejo. Os aconsejo que busquéis el documental Un ángel llamado Rebeca, y os hará mucho bien en una propuesta, digamos, de santidad, como decía ella, pues similar a la de Carlo Acutis, pues una joven de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver. La pregunta clave que hacía ella, ¿no? A ver, esa destinación, o sea, Carlo Acutis o Rebeca han sido elegidos por Dios para ser santos. A ver, un momento. Todos hemos sido elegidos por Dios para ser santos. Si uno va a la carta de San Pablo a los Efesios, ve cómo esa carta arranca con un himno que es sobre el designio de Dios. Y dice, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo para ser sus hijos. O sea, es decir, que desde toda la eternidad, antes de que fuésemos creados, Dios pensó en nosotros para que fuésemos santos a imagen de Jesucristo. Ese es el designio de Dios para todos nosotros. No solo para Carlo Acutis, no, para todos nosotros. Otra cosa es que nosotros, por nuestra vida, por nuestra respuesta, hayamos secundado ese plan, ese proyecto de Dios, o lo hayamos frustrado, que eso es lo terrible, ¿no? Pero no pensemos en esa categoría de, es que mira, este ha sido predestinado a ser santo y este no fue predestinado a ser santo. Eso no es correcto. Claro, es cierto que Dios en su omnisciencia lo sabe todo, pues como Dios lo puede saber todo, sabrá también quién iba a responder y quién no iba a responder. Pero no nos armemos un lío con eso, porque a veces eso nos armamos un lío. Dios no ha predestinado a nadie a que rechace la santidad. Él nos ha llamado a todos, nos creó para la santidad. Todos
Hemos nacido con esa razón de ser. No ser santo es frustrar nuestra vida. Esta vida, la famosa frase, ¿no? Aquella de, yo me la habéis escuchado muchas veces, aquella rueda de prensa, la que estaba con Madre Teresa de Calcuta, muchos periodistas, y va y le pregunta el periodista de la BBC. Dice, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué opina de eso? Dice, oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, porque la santidad no es el privilegio de unos pocos, la santidad es la vocación de todos nosotros. Vamos, eso se lo respondió el periodista. Yo me gustaría haber visto la cara de póker que se le pudo quedar al periodista, ¿no?, con esa respuesta, ¿eh? Entonces, es la vocación. Lo increíble es que el hombre pueda frustrar esa vocación para la que hemos sido creados. Es algo dramático, ¿no? Ahora, vivir es estar a tiempo de ser santo. Estar a tiempo de ser santo, ¿no? O sea, Dios está empeñado en ello. Dios está empeñado. Y os voy a decir más. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Porque además nos pone muchos medios para ello. Y además, si al final no somos suficientemente generosos, está el recurso del purgatorio. Y en el purgatorio se consuma la santidad, la plena purificación para nuestra santidad. Vamos, que como en una ocasión pues escuché, ¿no?, con un tono así un poco, digamos, de provocador, decía, estamos en peligro inminente de ser santos. Quiere decir que es que Dios está empeñado en ello, ¿no? Y vamos a decirle, Señor, corona tu obra de la santidad. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada Rosa María comparte su preocupación. Monseñor, muy buenos días. He escuchado su charla titulada La moralidad de las pasiones, en la que nos habla de cómo las pasiones deben ser conducidas para el bien. Pues bien, yo sufro al escuchar eso, porque en mi vida ha habido mucho pecado, especialmente de adulterio. Yo me pregunto, ¿qué tanta oportunidad tiene uno con el arrepentimiento de borrar este pecado ante Dios, haciéndolo desde hace años, abandonado ese estado de pecado, confesado, recibido la absolución sacerdotal, recibido la comunión, vivir los sacramentos frecuentemente y ahora ya no cometer este pecado? Yo tengo tristeza por haber ofendido a Dios con mi pecado. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo puedo sanar en mí esa ofensa que hice a Dios? Me pregunto, ¿acaso Dios me lo perdonará en el juicio personal ante Él? ¿Cuánto diera yo hoy a haber tenido más madurez emocional y menos crisis afectivas en mi adolescencia y haberme preparado al matrimonio? Es ahora, en mi edad adulta, en la que tomo conciencia de la gravedad de haber ofendido a Dios. ¿Tendré oportunidad de recibir la misericordia? Es muy triste saber que ofendí a mi Padre Dios y vivo con esa preocupación de su juicio divino. Agradezco que usted pudiera responder mi inquietud. Mil gracias. Bueno, la verdad es que es impresionante escuchar a una persona, ¿no?, decir todo esto y tener, ¿no?, pues esa conciencia que uno llega a la plenitud de su vida y alcanza una conciencia diciendo, pero qué ciego estuve aquí, pero qué errores cometí. Bueno, eso ciertamente es una luz de Dios, pero cuidado, vamos a ver. Aunque tus pecados sean rojos como escarlata, blanquearán como la nieve. No podemos dudar en ningún momento de que el perdón de Dios es un perdón verdadero, absoluto, total. Cuando Dios nos perdona, cuando uno pide humildemente perdón y se acerca a la fuente de la misericordia que es Jesucristo, y especialmente en el sacramento de la confesión, experimenta el don de volver a nacer de nuevo. Con lo cual, querida Rosa María, todo aquello que ocurrió en su vida ya no existe. Ya no existe. Dios le ha dado la gracia de volver a nacer de nuevo. ¿Es que puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre y puede volver a nacer? Sí, sí puede. Dios es todopoderoso. Y cuando Dios nos perdona, volvemos a nacer de nuevo. Con lo cual, ese sufrimiento que tiene dentro de usted, no se lo permita a sí misma, porque Dios le ha perdonado, y si Dios le ha perdonado, usted no es nadie para no perdonarse a sí misma.
A ver, ¿quién es usted? Si Dios quiere ser misericordiosa con usted, usted lo que tiene que hacer es acoger la misericordia de Dios humildemente, ¿no? Y no perder tiempo en machacarse, sino dedicar todo su esfuerzo en alabar a Dios, y en alabar a Dios por su misericordia. Que todas sus energías se desgasten en esa alabanza de la misericordia de Dios. Que no pierda tiempo machacándose por lo que hice. ¿Eh? Yo creo que esto es importante, porque el demonio es increíble como siempre intenta sacar provecho por algún lado. Cuando no puede, cuando ve que una persona se convierte, pues ahora a ver si le machaco con su pasado. No, ahora ha llegado el momento de alabar a Dios por su infinita misericordia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.